La comunidad de aprendizajes de tutores JCLIP les da la bienvenida a la CDA de gestión y de acompañamiento, para lo cual se han planteado los siguientes objetivos. En primera medida, gestionar el tiempo de la planeación y los aprendizajes teniendo en cuenta la flexibilidad, integralidad y contextualización que requiere el acompañamiento del estudio en casa. Apropiar el portafolio del estudiante como una herramienta para el desarrollo de estrategias metacognitivas por medio de la selección y valoración que hacen los niños y las niñas de las evidencias de su trabajo escolar. Desarrollaremos conceptualmente este espacio a partir de las oportunidades que nos brinda cada vivencia a lo largo del tiempo y centrándonos en el cuestionamiento al que hemos tratado de dar respuesta. ¿Qué es necesario aprender o qué aprender? Este implica resolver algo otras cuestiones, como por ejemplo, cómo, para qué, cuándo, dónde, con quién aprender. Así las cosas, haremos énfasis en cuándo y cómo organizarnos en estos tiempos para el aprendizaje. Así las cosas, la propuesta es realizar una integración entre los tiempos destinados para los aprendizajes esenciales, para las acciones y actividades domésticas y familiares, sumando esto a otros procesos como el tiempo dedicado a sí mismo, a la convivencia en el hogar, para las labores domésticas, para el goce, para el disfrute, que se constituyen en oportunidades de aprendizaje autónomo, que además permiten el reconocimiento del ser humano como un sujeto en formación permanente, facilitando de este modo la construcción de disciplina, hábitos, habilidades que afloran en la participación, la democracia, el desarrollo de valores éticos que son fundamentales para la convivencia. En la parte de estructuración vamos a dar inicio con la propuesta de la ecología de saberes y la ecología de los aprendizajes, para el diseño de las acciones pedagógicas integrales que optimicen el tiempo de los aprendizajes en este ambiente emergente y que de una u otra manera contribuyan al bienestar del estudiante y de su familia, al mismo tiempo que se promueva el cuidado y la preservación de la vida por encima de cualquier otro aspecto. Todo esto integrado desde la flexibilización curricular que está manejando la institución educativa. Dentro de la ecología de los saberes debemos reconocer dos tipos de saberes. Los primeros son los saberes ancestrales, domésticos, cotidianos, que son convertidos en práctica y son frutos de la experiencia. Y los otros son los escolarizados y científicos. Ambos son igual de importantes en un proceso de desarrollo humano integral. Dentro de estos dos tipos de saberes encontramos los haceres y los saberes que en este momento, incorporados a la práctica e incorporados a las guías de trabajo que desarrollamos con nuestros estudiantes, van a ser mucho más contextualizados, que llaman a reconocer aquellos saberes domésticos, locales, ancestrales que tienen los niños y que han venido de generación en generación para convertirlos en aprendizajes que les van a servir para la vida. Y también tenemos los saberes que conocemos como escolarizados, hegemónicos y científicos, con todo lo que tiene que ver con la parte nueva del conocimiento, de aprender, y que estos al unirse se van a convertir en experiencias significativas para los estudiantes. Y también juega una parte importante la parte del tiempo, cómo convertimos ese tiempo en cómo lo distribuimos para que sea más fácil
tanto la actividad que hacemos en el hogar como la actividad escolar. Dentro de las consideraciones para el diseño de propuestas pedagógicas integradoras de saberes y aprendizajes encontramos la gestión del tiempo y el aprendizaje en casa. Y aquí es importante rescatar que se divide este tiempo en varios espacios: el tiempo para sí mismo, el tiempo para la convivencia, el tiempo para el ocio, el tiempo para las tareas domésticas y el tiempo para aprender, reconociendo el tiempo para sí mismo en estrategias para fortalecer dentro de las guías de trabajo, como la meditación, el yoga, la oración, el ejercicio físico, los paseos a solas, la contemplación, la lectura y la escritura, que conllevan a un desarrollo del cuidado de sí mismo, el reconocimiento de la dignidad humana, la conservación de la salud y el establecimiento de hábitos y rutinas para vivir con bienestar, incluyendo aquí el sueño y la alimentación. El tiempo para la convivencia: es importante rescatar dentro de estas estrategias la tradición oral, los oficios, el coser, el tejer, la preparación de alimentos, los juegos de roles, los juegos de mesa, que cada uno de ellos trae dentro de sí una serie de instrucciones y reglas que le van a permitir al estudiante aprender a convivir con quienes lo rodean. El tiempo de ocio también es supremamente importante. El descanso dentro de esa jornada de trabajo y de distribución del tiempo, de abrir un espacio para el descanso, para el goce, para el reír, para una sesión de chistes, para una sesión de juego en casa, donde también se pueda aprender. El tiempo para aprender está en la parte de los ajustes curriculares y el fortalecimiento de las interacciones al interior del hogar. Rescatar qué hay dentro del hogar para de ahí fomentar los procesos de desarrollo de pensamiento, de la lectura, la escritura, la comunicación oral, el pensamiento lógico, partiendo de aquellos recursos que tenemos cercanos dentro del hogar. También la parte del tiempo para distribuir las tareas domésticas, que sea un espacio para aprender y fortalecer la parte de la equidad y la democracia dentro del aula, dentro de los hogares, o el aula de clase, que son convertidos ahora dentro del hogar. Por eso es importante que la distribución del tiempo no solamente lo dediquemos para una sola tarea específica durante todo el día, sino que distribuyamos este tiempo para hacer diversas actividades que nos permitan fortalecernos como seres humanos y fortalecernos también como personas íntegras que hacen parte de una sociedad que convive, y sobre todo rescatar mucho la parte de la preservación de la vida y es el estar tranquilos dentro del hogar. Dentro de los cuadrantes de COVID se encuentra la técnica de lo urgente y lo importante, siendo necesario identificar primero que todo lo importante y lo no importante. Con la relación en los cuadrantes debemos identificar lo que es urgente, que son necesidades o de supervivencia, como las crisis, los problemas apremiantes, proyectos con fecha de entrega, emergencias o preparaciones de último minuto, algo que tiene que darse solución en el ahora. Luego encontramos lo no urgente pero importante, que nos exige un liderazgo personal y una planificación, como las preparaciones, el entrenamiento, el ejercicio, la salud y la recreación, las relaciones sociales como la pareja, la familia, los amigos, que son cosas que no podemos delegar, pero que tienen un espacio un poco más amplio para poderlas realizar. Luego tenemos lo urgente, no importante, que podemos delegar a otras personas. Alguien lo puede hacer por nosotros, como algunas juntas o llamadas, la solución de algunos correos electrónicos, leerlos, y las consultas a algunos compañeros o cosas que tuviéramos pendientes. Y por último tenemos
lo que no es urgente y tampoco es importante y que se convierte en el desperdicio de nuestro tiempo y a lo que debemos dedicarlo el menor tiempo posible, como el desperdiciar el tiempo en banalidades, de pronto estar en la web sin propósito alguno, desperdiciar horas en la tele o desperdiciar horas en las redes sociales. Es importante obtener registros de aprendizaje para reconocer el proceso como experiencia en el tiempo, haciendo uso de algunos instrumentos. Estos instrumentos ofrecen al maestro, a la familia y al mismo estudiante un medio de comunicación de los avances, retos y motivaciones, facilitando la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. También contribuyen a disminuir la tensión para la evaluación con fines de promoción y calificación. Algunos de estos registros que se pueden realizar son la línea de tiempo o línea de vida. Se utiliza para que los estudiantes dibujen una línea de tiempo, por ejemplo, del periodo de la cuarentena, teniendo en cuenta desde sus inicios los meses por los cuales ha pasado y qué ha hecho en esos días. También se puede graficar la historia de su vida u otras situaciones en el tiempo. La bitácora es una herramienta de navegación donde se pueden recoger sentimientos, emociones, pensamientos y la reflexión sobre su aprendizaje. El portafolio se puede construir en un folder o carpeta. Incluye los productos, guías y evidencias de su aprendizaje. Puede utilizarse como resultado del proceso de los estudiantes. La agenda permite organizar las actividades y tareas en el estudiante que debe desarrollar en el hogar. Permite organizar y estructurar las actividades diarias en el manejo del tiempo. El diario es una hoja de registro que elabora el estudiante a medida que avanza en el proceso de aprendizaje, dando cuenta de su trabajo como los avances y dificultades. Es importante conocer, experimentar, validar, ajustar y acompañar su construcción. Para este momento de práctica, te proponemos hacer una reflexión para organizar nuestro horario diario, logrando identificar lo urgente y lo importante. Para esta actividad puedes elaborar el horario teniendo en cuenta los días hábiles de la semana. Es importante aquí identificar las actividades para aprender, el tiempo para sí mismo, el tiempo para la convivencia y el tiempo para las tareas domésticas. En el recuadro puedes ver algunos ejemplos de actividades. Incluye las que consideres urgentes e importantes. Desde una reflexión referente a los retos que nos propone la educación en estos tiempos de cuarentena, nos basaremos en un estudio desarrollado por la Universidad de Harvard y la OECD, quienes indagaron cuáles son las estrategias que desde los diferentes países se han propuesto para abordar el proceso educativo. Producto de ello se destacan 4 retos muy importantes. El primero es garantizar la continuidad del aprendizaje académico para los estudiantes. Para ello, y pese a que la estructura de la escuela cambió, se trasladó a los hogares, se han propuesto diferentes estrategias y herramientas. Segundo reto, apoyar a los estudiantes que carecen de habilidades para el estudio independiente durante la crisis. Sabemos que todos los estudiantes tienen habilidades, necesidades e intereses diferentes y que no todos han desarrollado la autonomía, el autoaprendizaje, la autorregulación que propone esta experiencia en casa. Por ello hemos tenido que brindar un apoyo importante. Tercer reto, proponer alternativas ante la baja disponibilidad de infraestructura y herramientas tecnológicas. Allí se ha puesto en juego el uso pedagógico de la radio, de la televisión y un aporte muy importante, la creación de guías de aprendizaje, entre muchas otras herramientas para atender la falta de disponibilidad, de conectividad y de estructuras tecnológicas. El cuarto reto, y no menos importante, es atender a la salud emocional de los estudiantes. Esta se ve afectada por situaciones económicas, de salud, laborales, familiares y, por supuesto, inciden sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El programa Todos a Aprender propone la revisión y la apropiación del portafolio del estudiante como un recurso que fomenta la adopción de estrategias metacognitivas, el seguimiento y evaluación de procesos de aprendizaje sin depender de las tecnologías de la información y la comunicación, y además el fomento de la motivación de los estudiantes. Es el portafolio del estudiante una herramienta que impulsa el desarrollo del aprendizaje autónomo, entendido según Crispín, Caudillo, Doria y Esquivel, como un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. Es allí donde los docentes juegan un papel muy importante en la toma de conciencia o metacognición, a través de las orientaciones que dan a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para fomentar la participación activa durante los procesos que les permiten construir aprendizaje. Este espacio lo documentaremos reflexionando acerca de 3 preguntas. La primera es: ¿qué entendemos por portafolio en educación? Para responderla, retomaremos a Danielson, quien nos dice que el portafolio es una colección de tareas o una serie de trabajos que son producidos por los estudiantes, pero va más allá, amplía su concepto, indicándonos que el portafolio es más que una carpeta donde se recopilan o acumulan trabajos. Es un producto que surge de un propósito determinado. Por ello, se encuentra el portafolio como una oportunidad que tienen los estudiantes para retomar su trabajo, comentarlo y reflexionar sobre él. Lo interrogante es: ¿para qué le sirve a un estudiante usar el portafolio? Retomando a Bedarmia, podemos decir que el uso del portafolio promueve la reflexión del estudiante, le permite revisar sus habilidades, sus fortalezas y las oportunidades de mejora frente a su propio proceso de aprendizaje. También permite definir con claridad los objetivos y que los estudiantes los conozcan. Esto lo que permite es que ellos se puedan centrar en las tareas de enseñanza-aprendizaje porque hay unos propósitos claros definidos. Tercero, ayuda a comprender y a tomar la conciencia de las capacidades que se han desarrollado y a percibir la progresión del aprendizaje. El tercer interrogante plantea qué beneficios puede encontrar el docente al apropiar el portafolio como recurso. Aquí Bedarnia nos dice que uno de los beneficios es que contribuye a que el profesor reflexione sobre su trabajo en el aula y los resultados que obtiene. Por su parte, García, Rey y Gil nos dicen que facilita que el docente tenga cada vez mayor autorregulación del proceso de enseñanza y de su capacidad de mejorar. Continuamos con el uso del portafolio. Para ello, Danielson nos propone 4 momentos para el uso de este. El primer momento, la recolección. En este paso, el docente propone a los estudiantes el valor de conservar y revisar sus trabajos. Llega a acuerdos con ellos para determinar qué trabajos van a archivar. El segundo paso es la selección. Aquí los estudiantes se dan a la tarea de revisar sus trabajos con la ayuda de sus padres y de sus docentes y empiezan a decidir qué se queda definitivamente en su portafolio como evidencia de progreso. El tercer paso es la reflexión. En esta etapa, los estudiantes expresan por escrito la valoración que le merecen los trabajos que han realizado y, sobre todo, muy importante, destacan cuáles han sido sus progresos.
El cuarto paso es la proyección. Acá lo que los estudiantes hacen es hacer una mirada frente a lo que han conseguido con su trabajo. Observan en conjunto y pueden emitir juicios sobre él. Además, piensan y proponen acciones de mejora. Dando forma a lo que hemos venido dialogando, ahora te presentaremos un ejemplo de portafolio del estudiante, el cual llamaremos la escritura de la cocina. Esta propuesta se encuentra dentro de nuestra STS de lenguaje. Así pues, para el proceso de lectura, se invita desde la STS de lenguaje a recolectar y archivar la información pertinente para nuestro portafolio. Aquí se tendrán en cuenta empaques y etiquetas de productos de cocina para que los estudiantes que están iniciando el proceso de lectura puedan hacer reconocimiento a través de iconos, símbolos, emoticones, imágenes y logotipos. Con los estudiantes que ya han avanzado en el proceso de lectura, podemos coleccionar las recetas, realizar también lectura de tablas nutricionales, dialogar con nuestra familia sobre los alimentos que creemos son más nutritivos o menos nutritivos. Dentro de las actividades que contribuyen en el desarrollo de habilidades para la escritura, tenemos, para aquellos que están iniciando su proceso, el subrayar palabras que inician con distintas vocales haciendo uso de un esfero o lápiz. Esto nos permitirá reconocer el proceso que llevan nuestros estudiantes y el proceso que van alcanzando dentro de lo propuesto con anterioridad. El recortar las palabras que identifiquen y pegarlas en hojas para archivarlas dentro de su portafolio. Para aquellos estudiantes que ya tienen un proceso de escritura un poco más estructurado, podemos sugerir hacer entrevistas a sus padres, tíos, abuelos o personas con las que convivan para saber qué clase de comida les gustaba o no les gustaba tanto cuando eran niños. También el escribir historias que los adultos les compartan, el elaborar un recetario de comidas tradicionales de su región. Los acuerdos entre estudiantes, padres y docentes para los tiempos y la recolección y selección de los distintos productos serán pactados teniendo en cuenta las necesidades y el entorno de nuestro establecimiento educativo. Dentro de la estructura del portafolio que llevarán nuestros estudiantes para lograr un aprendizaje independiente y estratégico, tenemos los componentes de este. Dentro de los componentes están varias secciones. La primera sección será Me proyecto. Aquí surgen dos preguntas orientadoras. La primera, ¿qué espero aprender? Y la segunda, ¿para qué me servirá este aprendizaje? Aquí el estudiante indagará sobre lo que queremos que aprenda durante la sesión o durante el trabajo a realizar. El segundo sería Mi reflexión, donde el estudiante tendrá que poner la fecha y resolverá también dos preguntas. ¿Cómo estoy llevando a cabo la tarea y qué puedo mejorar? Finalmente tendremos un espacio de valoración, donde el estudiante observará sus trabajos y describirá lo que ve, a través también de unas preguntas orientadoras, como lo son: ¿qué logré hacer en mi trabajo? ¿Qué fue más fácil o difícil de hacer? ¿Qué puedo mejorar en mis trabajos? ¿Cómo puedo hacer para mejorarlos? Otras ideas que quiero escribir sobre mis trabajos, donde además de generar estas preguntas orientadoras, le damos espacio al estudiante para que desarrolle su aprendizaje autónomo e indague sobre su valoración. Esto está asociado a una evaluación formativa que hemos venido desarrollando dentro de nuestras aulas de clase, y pese a la emergencia en la que estamos atravesando, nos vemos en la obligación y el compromiso de dar continuidad a este proceso de evaluación formativa mediante estos componentes del portafolio de los estudiantes. A
continuación presentaremos el recurso para el seguimiento por parte del docente al portafolio del estudiante. Dentro de este proceso de seguimiento debemos tener en cuenta, primero, el espacio o el tiempo para la entrega de este producto o para la socialización de dicho portafolio. Ustedes deciden, según las necesidades de su establecimiento educativo, si se realiza de manera semanal, quincenal o mensual. Los estudiantes deberán hacer un almacenamiento de los productos y dar cuenta de los aprendizajes que están alcanzando mediante la valoración que se encuentra en el portafolio. Debemos tener en cuenta todo tipo de estudiantes. Esta es una oportunidad que nos brinda la emergencia por la que estamos atravesando, ya que tenemos acceso a que todos nuestros estudiantes nos comenten sobre cómo va su proceso de aprendizaje. Finalmente les mostraremos una rúbrica que está propuesta para llevar el proceso de valoración de una manera un poco más específica. Esta rúbrica o modelo de acompañamiento consta de las siguientes partes. Inicialmente tenemos la información de nuestra institución educativa, nuestro nombre, el grado, la asignatura a la que va presupuestada el ejercicio, si es un taller, un proyecto o una actividad, los objetivos de este, planteados por el docente, y el periodo de tiempo para el uso del portafolio. Dentro de la rejilla encontramos un cuadro donde están las reflexiones del estudiante. Como podemos observar, están numerados los nombres de nuestros estudiantes y dada o pactada la fecha para la valoración, el estudiante nos hará una realimentación de su proceso, la cual quedará consignada dentro de este cuadro que llevará el docente para hacer seguimiento. Es así, profes, como los invitamos para que hagan un buen uso del recurso del portafolio para el estudiante. Dado que no podemos tener presencialidad para observar o analizar cómo va el proceso de nuestros estudiantes, pero sí podemos reforzar aquellos aprendizajes de evaluación formativa donde generemos en el niño una autonomía hasta tal punto que él sea quien nos dé cuenta de su proceso de aprendizaje autónomo.